son dos básicamente. El primero es fortalecer a la Policía Nacional, que es la principal responsable de todos los temas que tienen que ver con seguridad y convivencia ciudadana, en el marco de las decisiones políticas que está tomando el nuevo gobierno. Una reforma institucional, un traspaso a otro ministerio, pero también el fortalecimiento de todas las tareas que tiene que hacer el gobierno nacional en materia de convivencia, mejoramiento de los sistemas de justicia local, mejoramiento de los canales de interlocución con comunidades y un aspecto fundamental que es el tema de la legitimidad, el fortalecimiento de la legitimidad de cara al diálogo con la ciudadanía. Esto, sin embargo, requiere mucho fortalecimiento financiero, un acompañamiento técnico de muchos sectores y un diálogo mucho más fluido con las comunidades de cara no solamente al fortalecimiento de la policía, sino también al rol que va a jugar la policía en cosas como la paz total y otras decisiones ya tomadas por parte del ministro de Defensa. Hay unos recursos más o menos asignados, ya que hacen parte de los gastos recurrentes en materia logística, vehículos, gasolina, alimentación, carga prestacional de los uniformados, pero hace falta fortalecer otros frentes de inversión como son, por ejemplo, las zonas donde converge el conflicto armado con la seguridad ciudadana, algunos bordes rurales en donde, como ocurrió en el caso de San Luis, en el municipio del Huila, hubo el atentado contra 7 uniformados. Ahí hay que hacer unas inversiones grandes en infraestructura, en medios de transporte, en el tipo de indumentaria que tienen los uniformados, pero no es un caso aislado, es un caso, digamos, ya de análisis estructural del sector para identificar dónde hay que fortalecer esta clase de cosas. Y segundo, los presupuestos locales. Muchas ciudades tienen problemas de inseguridad muy graves, pero no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar esos problemas. Entonces nos enfrentamos a una discusión sobre cómo fortalecemos la capacidad de inversión de esos municipios, pero también dejando claro de entrada qué tiene que asumir el Ministerio de Defensa. Si financia únicamente el funcionamiento de la fuerza pública, si fortalece otros ámbitos de actuación o si el gobierno nacional decide que lo que necesita para poder fortalecer a la fuerza pública es una inversión masiva de recursos del nivel central. Los desafíos en materia de seguridad y defensa, o sea, de cara específicamente a seguridad ciudadana, son 3. El primero es integrar muy bien la seguridad ciudadana a la visión estratégica del gobierno nacional en materia de seguridad. Es decir, una cosa es decir que enfrentamos hurtos y homicidios en las ciudades y otra es decir que la policía va a ser el sostén en las ciudades de la paz total, por ejemplo. Entonces hay que integrar muy bien las visiones y los problemas de seguridad ciudadana a la visión estratégica del gobierno nacional. Segundo, identificar muy bien cuáles van a ser los cambios estructurales en la Policía Nacional y en el sector seguridad ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos aspectos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, inclusive de otras áreas descentralizadas del gobierno nacional que son muy relevantes en la política de seguridad, pero solamente estamos hablando de cambios en la Policía Nacional. Hay que alinear muy bien los cambios que van a tener todos los sectores, todos los frentes de trabajo e identificar cuáles son posibles y necesarios, cuáles son necesarios pero toman un poco más de tiempo y cuáles definitivamente no son convenientes en este momento. Un ejemplo es el cambio de ministerio en el momento en que vamos a empezar negociaciones y ceses multilaterales al fuego. Y tercero, lo que señalaba en un punto anterior sobre el rol de los gobiernos locales. Hay municipios que hoy ya enfrentan problemas graves y no tienen recursos ni voluntad de conseguir esos recursos. Hay otros municipios que, por ejemplo, en donde hoy convergen áreas de conflicto armado que de cara a un cese multilateral van a enfrentar problemas muy grandes y son municipios categoría 5 o 6 y no tienen el más mínimo, ni la más mínima capacidad técnica ni recurso financiero para enfrentar esa realidad. Entonces, si el gobierno logra identificar cuáles son esos municipios, cuáles son esos retos, podrá enfrentar de manera cabal los 3 grandes desafíos: integrar la visión de seguridad ciudadana, fortalecer e identificar bien los cambios en la Policía Nacional e integrar mejor a los gobiernos locales. Son 3 las recomendaciones. Primero, necesitamos una visión de seguridad ciudadana más amplia. No todo en este tema se puede resolver únicamente con la policía. Los gobiernos locales son igual o quizá más responsables que la fuerza pública, la ciudadanía también tiene unas responsabilidades y es necesario que el gobierno nacional amplíe su visión del tema. Hemos hablado de mejorar la seguridad ciudadana y casi que la discusión se remite a una reforma a la policía. Eso se tiene que ampliar en la discusión. Segundo, hay que hacer un diagnóstico de capacidades muy estructurado, no solamente en cómo estamos hoy, sino cómo vamos a estar de cara a la paz total, por ejemplo. Se ha hablado de que el IMPEC va a cuidar unos sitios de transición, se ha hablado de que la policía va a jugar unos roles, pero es evidente en los casos, por ejemplo, de las ciudades principales, que la policía no puede con todos los problemas que tiene hoy. De cara a problemas nuevos hay que hacer un diagnóstico de capacidades que nos permite identificar qué podemos enfrentar, qué requerimos enfrentar y qué vamos a tener que enfrentar más o menos objetivamente en unas proyecciones, en unas estimaciones de retos. Y tercero,
dar una discusión no solamente con las comunidades que se han visto afectadas por temas de legitimidad de la fuerza pública, sino también con otros sectores como la academia, analistas y expertos. Hay muchas capacidades en la fuerza pública, hay muchas tareas que ya más o menos están identificadas, pero hasta ahora se siente un poco como que la discusión está muy cerrada a unos temas de campaña que no se van a mover mucho en la implementación, pero que realmente el país sí necesita una discusión más abierta. Si el gobierno nacional logra integrar más voces, logra identificar mejor las capacidades y sobre todo logra ampliar la definición de seguridad ciudadana, que yo creo que es una voluntad del ministro de Defensa, vamos a tener un sector de seguridad más fortalecido, no solamente en términos de capacidad, sino también de cohesión de las personas que participan y toman parte en la política de seguridad y defensa. Frente al tema de la reducción de presupuesto, que es de 800.000 millones, es casi $1 billón, hay dos grandes temas por discutir. El primero es, ese diagnóstico se hace frente a los problemas que existen hoy y que hay que enfrentar hoy. Sin embargo, varias decisiones del gobierno nacional abren panoramas nuevos de seguridad. Un ejemplo es que aunque salga bien o salga mal, la paz total va a tener tendencias de fragmentación criminal en las ciudades, estructuras que se van a dividir y van a pasar de ser una estructura criminal a ser dos estructuras criminales o inclusive 3. Eso va a requerir fortalecimiento, por ejemplo, de la infraestructura de seguridad y justicia, vehículos para la policía, capacidad de inteligencia, capacidad también para la gestión de justicia. El Ministerio de Defensa tiene unas dinámicas de contratación muy claras, que tiene unos parámetros y unos tiempos muy claros, pero de cara a los problemas que enfrentamos hoy. Sin embargo, con la apertura de frentes nuevos en materia de desafíos ya de orden estratégico, no hemos discutido ni como sociedad ni como sector defensa cuáles son las necesidades presupuestales frente a esas decisiones políticas. Y a lo que nos podemos enfrentar es a una serie de decisiones muy bien intencionadas que sin embargo van dejando atrás las capacidades reales que tenemos hoy y las que necesitamos desarrollar de cara al futuro. Es una discusión urgente y es una decisión también preocupante en el sentido de que es el mismo gobierno quien está hablando de la necesidad de tener una policía más sólida, mejor formada, con unos criterios de bienestar para los uniformados mucho más claros. Eso cuesta y no cuesta poco. Uno no resuelve únicamente con policía lo que fractura o daña con malas políticas. La crítica a la fuerza pública, las críticas mejor a la fuerza pública durante el paro nacional, inclusive antes, sí dan cuenta de algunos problemas de intervención, de procedimiento que tienen por mejorar los uniformados, pero también se deriva de un problema mucho más grande y es el rol que juega la policía dentro del Estado de Derecho. La discrecionalidad que otorga el Código Nacional de Seguridad y Convivencia no es una decisión de la policía, es una decisión del Congreso y el Congreso a hoy no la ha reglamentado. Lo mismo ocurre con las intervenciones, por ejemplo, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se va a convertir en la unidad móvil de mantenimiento del orden. Mucha de la jurisprudencia sobre uso de la fuerza en ámbitos urbanos está por desarrollar y no es una tarea únicamente de la policía, es una tarea de las cortes, es una tarea de los mismos gobiernos locales que tienen que, por ejemplo, garantizar los mecanismos de diálogo. Entonces, el gobierno, yo creo que abre una discusión importante, es muy importante el tema de la legitimidad, o sea, sin legitimidad no puede actuar la fuerza pública, pero también el gobierno es el primer responsable en identificar cuáles son esos temas y esas necesidades de legitimidad que escapan de la policía. No podemos esperar que toda la legitimidad y la discusión sobre legitimidad recaiga sobre la policía, porque es precisamente esa concentración de tareas la que nos tiene en la situación en la que estamos. El gobierno dará un gran paso si logra primero desconcentrar el inmenso número de tareas que tiene la policía. En Colombia la policía busca desde gatos perdidos hasta enfrenta al Clan del Golfo. Y en ese espectro de temas pueden pasar 1000 cosas. Pero tenemos casi que una policía que frente a muchos temas reemplaza al resto del Estado. El gobierno dará un gran paso si logra traer precisamente esos otros elementos del Estado para gestionar de manera integral la seguridad pública. El documento elaborado en el marco de la mesa de GIDESE sobre seguridad ciudadana específicamente tiene 3 elementos. El primer elemento es el contexto estratégico. ¿Cómo estamos en materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo podemos estar en un par de meses? ¿Y para dónde vamos en el mediano plazo? Segundo, identifica cuáles son los principales retos estratégicos para resolver ese contexto estratégico. Es decir, cómo estamos en materia, por ejemplo, judicial, cómo estamos en materia de capacidades de policía y cómo estamos en materia de gobiernos locales. Y finalmente, presenta una serie de alternativas
que no requieren cambios estructurales, cambios constitucionales o cambios culturales que pueden tomar mucho tiempo, sino que desarrolla 4 o 5 frentes de trabajo en el cual el gobierno nacional y los gobiernos locales pueden trabajar desde ya para equilibrar desde ya la situación de seguridad y convivencia ciudadana. Los invitamos a leer este análisis de investigación que le propone al gobierno nacional un par de alternativas y recomendaciones en materia de seguridad y ciudadana y fortalecimiento del sector seguridad y defensa.